Hola a todos los miembros de Vida Abundante, de Palmas y de todos los demás lugares donde nos están viendo. No estoy ahorita físicamente presente, pero mi espíritu está con ustedes, con una carga y con una anticipación, con una emoción por las verdades que Dios nos está compartiendo. Porque no estamos solo aprendiendo verdades que llenan nuestra mente, sino que la transforman y que transforman con ella nuestra vida. Verdades que nos permiten ver lo que Dios es, lo que Él ha hecho, la obra de Cristo y sus efectos en nosotros, y cómo no solamente ahora nosotros debemos caminar con Él, sino mucho más que ahora podemos caminar. Que a través de la obra de Cristo se nos ha dado a nosotros todo el poder del cielo, toda la gracia del cielo para vivir una vida que está por completo diferente a la vida que antes vivíamos. Como dijo la pastora la semana pasada, el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nuestra vida era vacía, pero ahora la verdad de Cristo ha irrumpido y nos ha dado una vida completamente llena, completamente diferente. Parte de lo que hemos estado viendo, parte del cambio que estamos experimentando es por ciertas palabras que nos revelan la obra de Cristo. Palabras como expiación, pecado, salvación, redención. Todas palabras muy importantes porque nos revelan la obra de Jesús y el efecto que tuvo sobre Dios y el efecto que tiene sobre nosotros. Quiero que entonces me acompañen el día de hoy a examinar dos palabras que hemos visto en los grupos en casa y que me es muy importante a mi corazón poderles comunicar con claridad. Así que vamos a orar. Padre, te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles, Señor, tus riquezas gloriosas en tu herencia en nosotros, tu herencia en nosotros, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Que hoy sea abierto nuestro entendimiento y podamos, Señor, nosotros comprender hasta el corazón, hasta los tuétanos, estas verdades que nos transforman. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos ahora a considerar dos de estas palabras, pero primero necesitamos ver lo que Dios desea desde un principio. Encontramos nosotros en la Escritura que desde el principio Dios ha querido un pueblo cercano a Él. Él ha querido que una familia en medio de la cual Él habitar. Por eso hizo al hombre en el huerto de Edén y por eso Él liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuándo esto sucede? Y Dios milagrosamente saca a todas estas personas de Egipto, los libera, cruzan el Mar Rojo, quedan completamente libres de la opresión y de la esclavitud. Entonces Dios los lleva primero, antes que cualquier otra cosa, a un encuentro con su misma presencia. Dios quería estar con ellos. Dios quiere un pueblo cercano a Él. Antes que moralidad, antes que cualquier otra idea, Dios quiere a su gente cerquita de su corazón. De hecho, Él le dijo a su pueblo en Éxodo capítulo 29, dice, yo los saqué de Egipto para morar en medio de ustedes. O sea, la razón que Dios te liberó a ti del pasado y del pecado y de toda esclavitud es porque Él quería vivir cerquitas de ti, o más bien tú cerquitas de Él. El corazón de amor de Dios siempre es el punto de partida para nosotros poder entender todo lo que Dios hace. Ahora, Dios les da entonces, en este encuentro, Dios le da a su pueblo lo que se conoce como la ley o la ley de Moisés. Moisés subió al monte, Dios le dio los 10 mandamientos, pero la ley no es solo los 10 mandamientos, aunque ellos representan todo el cúmulo de la ley.
La ley, de hecho, consta de más de 300 mandamientos y refleja el perfecto carácter de Dios. Toda su bondad, toda su justicia, toda su pureza se ve reflejada en la ley. Por eso el salmista dijo, la ley de Jehová es perfecta, porque refleja al perfecto Dios y en su perfecto amor y en su perfecta justicia. Nosotros en nuestro entorno cultural tenemos un concepto bastante negativo de la ley. Pensamos en ley y pensamos en reglas y cargas imposibles, y cuando hacemos cualquier referencia a la ley de Dios, pues la verdad tendemos a verla en esta luz. Pero esa no es la manera en que Dios dio la ley, ni la razón por la cual dio la ley. La razón de la ley es lo siguiente. Dios quería a su pueblo cerca de Él, pero todos tenemos que entender que el pecado es un asunto muy serio, que cuando el hombre pecó y rompió la relación con Dios y rompió la comunión con Dios, ese pecado se vuelve una barrera porque Dios es santo. Y Dios no tendrá contacto y relación con el pecado porque todo pecado es un rechazo de Dios. Así que no hay forma que Dios puede convivir con el pecado. El pecado es algo muy, muy serio. Y si un pueblo iba a caminar con Dios, iba a vivir en la presencia de Dios, si Dios iba a morar en medio de ellos, entonces ese pueblo necesitaba caminar en armonía con Dios. Y por eso la ley les enseñaba cómo vivir, de qué manera iba a ser su conducta y cómo iban a proceder ellos. El asunto de la ley es que la ley era muy buena. La ley era, según el salmista, deseable más que el oro. De hecho, cuando Dios les da la ley al pueblo de Israel, les dice algo muy extraordinario acerca de la misma. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 en adelante. Dice así: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Dice, guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los demás pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Esto no me pinta un cuadro de la ley como algo opresivo y negativo como típicamente la vemos nosotros. Al contrario, Moisés les está diciendo, no les pudo haber sucedido algo mejor que esta ley que yo les estoy entregando. Esta es tu sabiduría, esta es tu bendición, esto es lo que te hace grande por encima de todos los demás pueblos. Esta ley que yo te doy es en gran manera buena. Ahora te pregunto, ¿tú ves así la ley de Dios? Yo leo el primer salmo que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, etcétera, sino que la ley del Señor está en su corazón y ahí está su delicia. Así no vemos nosotros normalmente la ley de Dios, sino como un yugo pesado, difícil de llevar a cabo. La ley incluía toda clase de mandatos para el bien del pueblo. Por ejemplo, el día de reposo. Tanto el hombre libre como el esclavo, como los animales tenían que descansar ese día. Era una protección para el bien del pueblo si no los hubieran trabajado los 7 días de la semana. Pero Dios dio una ley que era bondadosa con el pueblo. Luego esa misma ley protegía al extranjero, protegía al pobre. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 24 hay una ley que dice, cuando tú le prestes a un pobre, tú no entras en su casa para sacar prenda
para resguardar o proteger tu préstamo o como aval del préstamo. No, dice. Tú esperas y que Él te dé alguna prenda, pero tú no vas a faltarle al respeto al pobre. Esto era parte de la ley. También había muchas leyes que protegían a la mujer de hombres abusivos o de un divorcio injusto, cosas por el estilo. De modo que vemos que la ley era para el bien de la nación de gran provecho. La ley causaba que cada séptimo año se cancelaran todas las deudas, se perdonaban todas las deudas que había. Y cada 50 años, todas las propiedades que se habían vendido regresaban a sus dueños originales, de modo que nunca había un empobrecimiento de la mayoría de la gente. La ley es buena en gran manera. El problema nunca fue la ley, el problema era el ser humano. Ahora, en nuestra definición de la ley, que es importante que la veamos ahora, dice así: la ley se refiere a los mandamientos dados por Dios. La ley es buena, pero el hombre pecador la rechaza, no la ama, no la guarda. La ley nos muestra el carácter santo y justo de Dios y a la vez exhibe la realidad de nuestro pecado. O sea, pone al descubierto la realidad de nuestro pecado. Por tanto, es el instrumento de Dios para llevarnos a Cristo. Y aquí encontramos el secreto de la ley. La ley es buena y santa y justa. Así lo dice la epístola de los Romanos en el capítulo 7, en el versículo 12. El mandamiento es santo, justo, bueno. El problema no es la ley, el problema es el ser humano. El problema es que el ser humano es pecador. Y eso simplemente significa que él se aferra a lo que él quiere. Yo quiero esto y nadie me lo va a negar. No me lo va a negar ni siquiera Dios mismo, porque lo que yo quiero, yo lo quiero. Y el hombre ha escogido lo que él quiere desde el huerto de Edén. Eso es la esencia de pecado. Que yo quiero algo y lo quiero más que a Dios. Y lo quiero porque yo lo quiero y ni Dios me va a impedir que yo tenga aquello que yo quiero. Y esto ha causado una separación entre Dios y la raza humana. La ley hace que eso se haga muy visible, hace que eso se manifieste. Y como resultado, la ley termina condenando al hombre. No porque la ley es mala, sino porque el hombre rechaza los justos mandatos de Dios, las buenas leyes e instrucciones de Dios. El hombre las rechaza. Pero sin embargo, dentro de la misma ley había provisión para ello. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y todo lo que de Dios emana es bueno. Y en la ley Dios incluyó toda una serie de sacrificios que se llevarían a cabo para cuando el hombre quebrantara la ley. Entonces llevaban a cabo sacrificios de sangre, ofrecían sacrificios de borregos, de carneros, de cabras, de toros, para cubrir los pecados. Y la razón de esto es porque la consecuencia del pecado es muerte. Entonces necesitaba haber muerte, derramamiento de sangre, para poder cubrir el pecado y que el pueblo judío pudiera otra vez acercarse a Dios. Porque cuando quebrantaban la ley ya no podían estar cerca de Dios, pero a través de los sacrificios se cubría ese pecado y nuevamente había cercanía. De modo que Dios en la ley hizo provisión aún para que el hombre pecador tuviera algo de cercanía con Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que aún hace provisión para nuestros defectos, para nuestros errores, para nuestros pecados. Ahora, la ley y los sacrificios de la ley, aunque le daban al hombre una cierta cercanía y la presencia de Dios podía habitar en medio del pueblo en cierto grado, sin embargo, la ley era provisional. No porque la ley fuera defectuosa, repito, sino por la condición del ser humano pecador. La ley entonces fue un instrumento de Dios para llevar al hombre a la redención que es en Cristo Jesús. Y vayamos al capítulo 9 de Hebreos, en el verso
9. Nos está hablando aquí el autor del tabernáculo y de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo. Y dice lo siguiente: todo esto es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, estos sacrificios de sangre no podían hacer la obra que el ser humano necesitaba. De modo que aquellos que ofrecían los sacrificios, aunque su pecado era cubierto y otra vez tenían acceso a la bendición de Dios, sin embargo, ellos no eran cambiados. Su conciencia seguía contaminada por el pecado. Versículo 10 dice: ya que estos sacrificios consisten solo de comidas y bebidas, de diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La ley entonces fue impuesta por un tiempo para gobernar al pueblo judío, para darle acceso a Dios al pueblo judío, ¿sí? Y también para traer una convicción del fracaso moral que todo ser humano hemos tenido ante Dios. La Escritura nos dice que la ley fue dada para los pecadores, para obligarnos a ver nuestra condición y voltear hacia Cristo. Ahora, Jesús nace bajo la ley. La Escritura nos dice en Gálatas capítulo 4 que Cristo nació, dice, de mujer, nacido bajo la ley. Jesús era un hombre judío y él vivió bajo la ley de los judíos, pero a diferencia de todos los demás judíos, él la cumplió perfectamente. No solo la letra de la ley, sino todo el espíritu de la ley. Él la entendía y él la llevó a cabo en perfecta obediencia al Padre. Ahora, los judíos podían cumplir ciertos aspectos de la ley, pero no podían cumplir los aspectos internos de la ley. Jesús, sin embargo, los cumplió todos a la perfección. Y cuando Jesús cumple toda la ley y satisface por completo todos los requerimientos justos de la ley, y por eso Jesús fue una persona tan increíble, tan atractiva, tan buena, porque él estaba cumpliendo la ley. O sea, en el cumplimiento de la ley todo era bueno y todo era bondad. Pero habiendo cumplido perfectamente la ley, ahora él podía cumplir la parte de la ley que son los sacrificios. Porque los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales y no podían ser suficientes para realmente eliminar el pecado de la raza humana. Esta es la razón que Juan el Bautista se levanta y proclama: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del antiguo pacto, los sacrificios de animales bajo la ley, cubrían el pecado, pero no lo podían quitar. Pero ahora aquí está el Cordero de Dios, el Cordero que Abraham le profetizó a su hijo Isaac, que Dios mismo proveería un cordero para el sacrificio. Ya había llegado y aquí está, perfecto, santo, sin mancha, nacido bajo la ley, guardador perfecto de la ley, que nadie le podía reprochar absolutamente nada porque obedeció todo. Aquí está ahora el Cordero y él cumple el aspecto ritualístico, el aspecto sacrificial de la ley, ofreciéndose a sí mismo como el perfecto sacrificio. Y al igual que a los animales que se sacrificaban en el antiguo pacto, se derrama hasta la última gota de su sangre. Y todo el pecado queda cancelado por el sacrificio de Jesús. Y a partir de ese momento, gracia puede llegar a la raza humana en la medida que Dios nos la quiere dar. Ahora, gracia significa el favor inmerecido de Dios. Y en alguna medida, Dios siempre ha mostrado gracia a la raza humana. Hay una gracia que llamamos la gracia común, que esa es la gracia que Dios le da a todo ser vivo,
donde nos da de comer y nos da, como dice el libro de los Hechos, vida y aliento y todas las cosas, y nos ha bendecido con lluvias y con toda clase de bondades. Eso es lo que llamamos gracia común. Pero salvación del pecado no viene a través de la gracia común. La persona buena, por buena que sea, no puede recibir la gracia que le perdona más que a través del sacrificio de Cristo. Entonces, volvemos a nuestra definición de gracia. Significa el favor inmerecido de Dios. Se refiere al hecho injustificado e inexplicable de que Dios sea asombrosamente bondadoso hacia aquellos que jamás lo podrían merecer, especialmente en cuanto a la salvación. Por el sacrificio de su Hijo en la cruz, Dios ha quitado su juicio contra nosotros, dándonos el favor que solo Jesús mereció. Y aquí sucede gracia. En este intercambio donde Jesús, el justo y el santo, se ofrece como sacrificio por el pecador, Dios toma toda la bondad de Jesús y nos la aplica a nosotros. Dios toma todo el mérito de Jesús y nos lo aplica a nosotros. Y eso es la gracia que nos salva. Y en esta gracia, Hebreos nos dice lo siguiente, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesús toma su propia sangre y la ofrece como el sacrificio perfecto para eliminar toda la mancha del pecado, cuando Él salpica el lugar santísimo de Dios con su propia sangre, el pecado queda cancelado para siempre y el acceso a Dios queda abierto permanentemente. ¡Wow! Ahora Dios ya no simplemente mora entre nosotros ocasionalmente. Ahora Dios viene a vivir adentro de la persona que ha puesto su fe en Cristo. Esa es la gracia que recibimos. Que Dios ahora viene a vivir adentro de nosotros, no solo en palabras vacías, sino en una realidad transformadora que rebasa todos los límites de nuestra imaginación. Quiero que vayamos a ver ahora un pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de esa gracia. Se encuentra en Efesios capítulo 2. Efesios 2. Porque a veces hablamos de la gracia y todo lo que la gracia nos beneficia, pero ¿de qué consiste la gracia salvadora de Cristo? Las bendiciones naturales que Dios le da a la raza humana, que Dios me dio que comer, que Dios me ayudó en una situación, todas esas son buenas, pero esas son dadas a todo mundo como gracia común. Pero ¿de qué consiste la gracia salvadora? La gracia que solo nos viene a través de la persona de Jesucristo. Esta es la pregunta grande y esto es lo que Dios quiere que comprendamos. Esa oración que Pablo hizo por nosotros, que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloriosa herencia en nosotros y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El poder que operó resucitando a Cristo. Que nosotros podamos saber estas tres cosas. Todo esto viene porque Dios ilumina nuestro entendimiento para que entendamos esta gracia dada en Cristo Jesús. Vamos a empezar entonces a leer aquí en Efesios 2, pero vamos a leer desde el inicio del capítulo para entender todo su contexto.
Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra naturaleza humana, haciendo la voluntad de nuestra naturaleza humana y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En semanas pasadas vimos cómo Jesús llevó sobre sí mismo la ira de Dios que nos tocaba a nosotros, la palabra expiación. Y qué maravilla que ya no hay ira de Dios para con nosotros, porque toda fue vertida sobre Jesús. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí vemos la primera parte de esta gracia salvadora, que estando nosotros muertos, Dios nos resucitó. Que estando muertos en pecado, Dios nos dio vida en Cristo. Dice, pero yo estaba vivo, sí, físicamente, y vivo para tus deseos, pero ahora estás vivo para Dios. Antes yo amaba el pecado, ahora amo a Dios. A veces cometo errores, a veces fallo, pero amo a Dios y amo su verdad y amo las cosas que Él dice. Y antes no era así. Yo estaba muerto para Dios, pero ahora estoy vivo. Eso me fue dado gratuitamente. Continúa y dice, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que estando muerto me resucitó con el mismo poder con el que resucitó a Cristo. El cambio en mi interior requirió el mismo poder que se requirió para sacar a Cristo Jesús de la muerte en el día de la resurrección. Y me pasó lo mismo. Y de hecho yo volteo y veo mi vida, y la única explicación que hay para los cambios que ha habido en mí es que yo resucité. Porque la persona que yo era no podía ser reformada, no podía ser parchada, necesitaba resucitar. Y eso es lo que te pasó a ti y eso es lo que me pasó a mí. Pero fíjate lo que continúa diciendo. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y uno se pregunta, ¿y eso qué significa? ¿A qué se refiere de sentarme en lugares celestiales con Cristo Jesús? Se refiere a lo siguiente. Si tú has creído en Cristo y por lo tanto has nacido de nuevo, una parte de ti está con Dios en la eternidad ya. No va a estar, ya está en la eternidad con Cristo. Hay una parte de mí que está en la presencia de Dios. Hay una parte de mí que está en el lugar santísimo de Dios y nunca saldrá de ahí. Esa es la razón que tengo acceso, porque ya una parte de mí, mi espíritu ya está en Dios y Dios en mí. Y esta realidad la describe Pablo diciendo que estamos sentados en los lugares celestiales donde Cristo reina sobre el universo entero. Y yo estoy sentado en Él, en mi espíritu. Hay una parte de mí que ya está en la eternidad. Esto no se logra. Esto fue dado gratuitamente. Esto es gracia. Y por eso la Escritura nos dice que nosotros ahora vivamos en la gracia y nos esforcemos en la gracia, que no vivamos en el pasado. Porque hay personas que entienden gracia como una especie de licencia o de perdón anticipado, donde ¿qué le hace que sigas haciendo lo mismo? Gracia no es eso. Gracia es esta impartición de Dios, de su poder, de su presencia, que me libró de yo ser presa de mis caprichos y de mis deseos. Antes yo quería muchas cosas y no podía más que querer esas cosas. Y solo hacía lo que yo quería, y lo que yo quería no era bueno y me estaba destruyendo, y yo no podía librarme de querer aquello y de dedicarme a buscar cómo lograr aquello que yo quería. Y gracia no es que Dios me dice, haz todo lo que tú quieras, no hay problema.
No, la gracia me libró de aquello. Y cuando el Espíritu de Dios entró en mí y entró en ti el día que creíste en Cristo, ahora aquellos deseos ya no tienen el poder de dominarme. Aquellos deseos ya no pueden controlar mi vida, porque ahora tengo deseos santos y ahora tengo anhelos por Dios, y son más poderosos los deseos de Dios que los deseos de este mundo y de la naturaleza caída. Así que gracia me ha librado y me ha sentado donde Dios está. Adentro de mí hay algo celestial ya presente, y ya no estoy preso a lo que antes dominaba mi vida totalmente. ¿A veces cometo errores? Sí. ¿A veces fallo? Sí. Tú también, todos lo hacemos. Y cuando eso sucede, yo puedo venir a Cristo y encuentro que el sacrificio de Cristo es eficaz también para ese error y queda cubierto. Pero no solamente lo cubre, sino que me regresa a aquel santo deseo de vivir para la gloria de Dios. Eso es gracia. La gracia, o un entendimiento equivocado de la gracia que te deja en tus mismos pecados, no es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es ese poder, esa supereminente grandeza del poder de Dios que me saca del lugar donde yo viví por tanto tiempo. Bendito sea Dios. Gracias sean dadas a Dios por la gracia que Él nos ha dado en Cristo Jesús. De modo que nosotros ya no somos lo que éramos, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios. Esto no lo produje yo, esto proviene de Dios. Él tuvo la iniciativa, Él suplió el sacrificio, Él hizo todo lo necesario. Aún la ley fue dada para que la gracia de Dios me pudiera alcanzar. Gálatas en el capítulo 3, versículo 24, nos dice precisamente cómo Dios usó en su gracia, cómo Dios usó la ley. Y dice así, de modo que la ley ha sido nuestro ayo, como nuestro tutor, que como antes en las calles había prefectos que andaban con varas largas, y el chamaco que anduviera en la calle en horas escolares le daban un varazo y el muchacho salía corriendo y se regresaba a clases. Dice, la ley ha hecho esto con nosotros, dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, aún la ley que Dios dio, que lo hizo porque Él quería una cercanía con su pueblo, pero la usó para llevarnos a la cercanía completa, la cual solo Cristo nos da. Entonces, todo este proceso de Dios, de la ley, y el efecto que la ley tuvo sobre nosotros, los pecadores, que aunque la ley era buena, nosotros la rechazábamos. Todo ello, a final de cuentas, era la gracia de Dios para llevarnos finalmente a Cristo. Quiero cerrar con uno de los pasajes más extraordinarios en el Nuevo Testamento. Es Romanos capítulo 11, y nos explica o nos presenta este misterio. Dice así, Romanos 11, versículo 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. La ley hizo eso. La ley hizo que viéramos que éramos desobedientes y que aunque nosotros dijéramos que éramos buena gente, la ley nos mostró que no era cierto. La ley, siendo pura y buena, nos mostró que nosotros no éramos puros y buenos. Dice, la ley sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y termina el apóstol Pablo con una exclamación. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Dios
tomó al hombre caído, pecador, rebelde, obstinado en sus propios caminos, creyéndose bueno sin jamás serlo, rechazando la perfecta ley de Dios, es más, juzgando a la ley de Dios como opresiva y mala. El hombre llamándole a lo bueno malo, y todo esto, y Dios toma su santa y preciosa ley y la aplica a la raza humana para darle un acceso limitado a Dios, pero en realidad para que el hombre se dé cuenta de lo mal que se encuentra, de lo mal que él está. Y esa ley le trae la convicción de sus pecados para que finalmente el hombre voltee y clame a Cristo y diga: sálvame, Señor. Ese era el objetivo. Eso es lo que vemos nosotros con el ladrón que estaba colgado en la cruz, que él voltea y le dice: yo merezco todo esto. La convicción de la ley cae sobre este judío que había rechazado la ley, y él entiende: yo estoy mal. Y cuando él reconoce eso y simplemente le dice: Señor, acuérdate de mí. ¿Qué estaba pidiendo? Un Salvador. No podía ofrecer nada a cambio, pero estaba pidiendo un Salvador. A veces pienso que los seres humanos estamos tratando de échale ganas y haz todo tu esfuerzo, pero pensé un día, si alguien se está ahogando en el mar, el decirle échale ganas, ¿le ayudaría? Es claro que no. Ese hombre no necesita echarle ganas, ese hombre necesita un Salvador. Y eso es lo que Cristo es. Él vino a los que no teníamos nada. No podíamos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos, y con su gracia nos salva de nosotros mismos. La pregunta entonces para ti este día es si tú has venido a esa gracia, si tú has permitido que la ley de Dios te muestre que tú no estás en condiciones para ser aceptado por Dios, pero Cristo ha hecho lo necesario para que Dios te reciba como un hijo o como una hija. ¿Has rendido tú tu corazón a Cristo en confianza y en fe para decirle: Señor, en ti confío y en nadie más? Ese es el paso que ahora te toca tomar. Padre, quiero pedirte este día que tu Santo Espíritu, que está iluminando nuestro entendimiento, ahora, Señor, a cada persona que oye mi voz, que todavía no ha creído en Cristo, que hoy ponga a esa persona su fe en Jesucristo. Que esa persona reciba tu gracia para ser salvo de sus pecados, para que tú le aceptes como un hijo a causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús por todos aquellos que hemos creído en Cristo, pero que hemos a veces mezclado nuestra propia dignidad o nuestros propios supuestos méritos, queriendo pensar que de alguna manera nosotros pusimos nuestro granito de arena, y al hacer eso disminuimos y reducimos a nada la gracia verdadera que tú nos has dado. Te pido por todos nosotros que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver la maravilla de tu ley y de la gracia que nos has dado, para que nosotros no solamente vivamos en conformidad a la ley de Dios, sino muy por encima de ella, por el poder de Dios que tú nos das. Padre, te pido que el resultado de todas estas verdades sea que todos nosotros, Señor, somos libres de vivir una vida donde solo queremos cumplir nuestros propios caprichos, una vida vana que heredamos de nuestros padres, y ahora, Señor, nosotros vivimos una vida para alegrar tu corazón y agradarte a ti, haciendo tu voluntad y cumpliendo tus mandatos, porque entendemos que son buenos en gran manera. Padre, tu bendición sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.